Muy buenas, seres humanos extraordinarios. Nosotros pensamos que el mundo necesita un cambio de conciencia. Es por eso que testimoniamos de nuestras experiencias, porque creo que las experiencias de mi generación cuesta que lleguen todavía a las de la generación dominante, que en este caso pues serían, como muchas veces decimos, anunciamos y vivenciamos pues los boomers. Entonces es necesario que ellos, esa generación que está hoy, digamos, al encargo del mundo y que se sienten de alguna manera policías del mundo, pues sepan para actuar, si quieren de verdad ser paternalistas, sepan a qué atenerse y sepan ponerse del lado del oprimido, nunca del opresor. Y, y esto se hace, y este comportamiento de justicia social se va a llevar a cabo cuando se entiendan las experiencias que hemos estado viviendo la gente de mi generación. Experiencias como las que paso a relatarles. Hoy vamos a estar hablando de secuestro y castración, que ha tenido lugar en las propias familias. Como yo, hay muchos casos, muchos testimonios que puede haber alrededor del mundo. De hecho, me consta, porque incluso son casos estudiados en sociología o antropología, que se dan secuestros dentro del hogar, porque se siente el pater familias en este caso, o algún componente familiar, se siente que el familiar a su cargo le pertenece de alguna manera. Entonces el padre siente que la hija o el hijo le pertenece y entonces actúan en consecuencia de ello, como si el hijo les perteneciera, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, mi padre tiene un dicho que es que a veces le dice en tono amargo a los hijos o a las hijas, para burlarse un poco de ellos. Dice, eres mis pies y mis manos, para burlarse que no le están haciendo el favor, como en ironía, ¿no? Claro, y es que en verdad ese lenguaje connota que él ha querido siempre, mediante el tener hijos, una extensión de sí mismo. Yo les decía hace muchos años, cuando empecé con mi rebeldía adolescente, les decía que ellos no querían hijos, sino fotocopias. Y muchas veces es verdad y resultó verdad. Entonces vamos a hablar del secuestro y también de la castración. La castración como intento o la castración como idea que se quiere materializar, porque en mi caso incluso hubo un momento en la persecución que les voy a relatar que se pasó a querer materializar una castración. Pero bueno, eso quizá lo harían ellos en piloto automático o subidos a no sé qué estado alterado de conciencia, pero el caso es que lo hicieron. Lo hizo mi padre, trató de castrarme físicamente. Esto es así como les cuento, es así de crudo, pero esto forma parte de lo que fue esa persecución que paso a relatarles. Entonces mi papá se pasó la vida, como muchos otros padres alrededor del mundo de mi etnia, la etnia gitana, o también de otras etnias que no veían con buenos ojos los padres de ese momento, precisamente por el desconocimiento que tenían sobre las personas de fuera de la etnia. Pues claro, lo que no conoces lo temes. Y entonces esta gente se dedicó a decirnos, en mi generación, que no nos juntáramos con aquellos que no fueran de nuestra etnia, ¿no? En mi caso me decía que o no te juntes con los payos o no te vayas con los payos, ¿verdad? Pero por otro lado, luego también el discurso era que si te juntabas con un gitano solo ibas a aprender cosas malas y mezquinas y de delincuencia. Entonces los dos discursos existían del mismo portador. Claro, si les ponías atención te desdoblaban y te rompían, como al final sucedió, ¿no? Entonces, una de las primeras veces que yo salía de mi hogar donde vivíamos antes, salí a unas calles más arriba
que jugaban los muchachos a baloncesto. Tenía yo unos 10 años cuando ya empecé a jugar a baloncesto y me iba con niños que me llevaban a mí 2 o 3 años, eran 2 o 3 años mayores que yo, y jugábamos ahí en unos circulitos que habían dibujado en la pared y ahí lanzábamos como a canasta y jugábamos como especie de partidos de baloncesto. Y entonces en una de esas primeras veces que salí a juntarme con quien no era de mi etnia, porque esos chicos eran de fuera del gitanismo, pues salió a por mí mi papá. No es que tampoco saliera violentamente, pero sí me llevó y me llevó cogiéndome un poco de la nuca y me llevó, salió a por mí y me llevó de nuevo de vuelta a casa. Claro, es que esto se hacía por temor. Yo hasta ahí lo puedo entender, porque no sabían que esos muchachos, esos chicos que eran 2 o 3 años mayores que yo, pues eran también personas y eran también, pues, humanos como nosotros, ¿no? Pero claro, como él se había criado solamente con sus hermanos, luego los hijos que tuvieron él y sus hermanos, o sea, mis hermanos y mis primos, también se juntaron única y exclusivamente entre ellos con la salvedad de la relación que establecían clientelar con las mujeres y hombres no de la etnia, es decir, con los compradores, ¿verdad? A los que vendían los productos, pues claro, como no se involucraban con gente no gitana, pues entonces no sabían a qué atenerse y era, pues eso, un territorio minado para ellos que no sabían cómo y a qué atenerse. Entonces, pero la razón de mi papá era una razón muy escabrosa, que una vez se atrevió a manifestarme, así como el que no quiere la cosa, yo le pongo atención siempre he sido un analista del discurso, incluso antes de estudiarlo, y entonces me dijo una vez mi papá, dice, es que claro, la razón de no dejarme mucho salir, digamos, fuera de la etnia, él me dijo, es que cuando vean lo precioso que eres, te sacan de nosotros. Y ese sentimiento le estuvo ahí rondando durante toda mi niñez y mi adolescencia a mi papá, y por eso es que temía que gente de fuera de la etnia me conociera, porque él sabía lo precioso, es decir, los valores que tengo como ser humano, como persona. Como resulta que ellos, dentro de la casa familiar, no se sentían merecedores de nada de valor, era por lo que creían que cuando yo me diera a conocer el mundo me iba a arrancar de ellos, ¿verdad? ¿Pero por qué les pasaba esto? Porque no se sentían merecedores de nada de valor. Así, tal cual. Entonces esto, a la larga, ya cuando llegué a los 25 años, pues hubo un cortocircuito pentecostal, porque yo estuve asistiendo a la iglesia de mis padres ya de últimas, porque en la primera, donde yo tuve, digamos, mi conversión, pues hubo un desfalco y era un pastor fraudulento que me puso muchos impedimentos y no supo ser el tutor que yo necesitaba, y entonces más bien que también allí no me quisieron entender bien, y como yo allí tuve una conversión, digamos, bastante nombrable, porque fue una manifestación del Espíritu Santo bastante fuerte, pues por eso también el pastor temía, como si yo en algún momento me lo hubiera imaginado, que yo ni lo albergué, temía de que le quitara el puesto en un momento dado. Entonces era un conservador a ultranza, un auténtico Saúl de la época de los reyes a principios del siglo XXI, últimos del XX, porque eso fue como en el 99. Entonces, luego en la iglesia de mis padres, pues hubo este cortocircuito pentecostal. Ellos tienen un modo de actuación en la iglesia pentecostal de manifestaciones muy extrañas, manifestaciones serpenteantes de las mujeres, dan saltos, dan gritos por doquier,
tienen una manifestación muy peculiar dentro de lo que es lo pentecostal. Y entonces hubo un cortocircuito de que en determinado momento pues se pusieron a reprenderme y a supuestamente arrancarme el demonio de dentro, así como de buenas a primeras. Esto sucedió en poco tiempo y todos los pastores de la zona de la iglesia Filadelfia Evangélica Gitana pues vinieron aquí a mi hogar a supuestamente arrancarme el demonio de dentro. Estuve 3 días con 3 noches secuestrado en mi propia casa, privándome de sueño incluso, que estuve a punto de acabar catatónico, como luego me dijo el psiquiatra cuando ya se dignaron a llevarme a atención médica. Entonces, en ese momento, en esos 3 días y 3 noches que acabo de relatarles, yo traté de huir de ese secuestro que me estaban haciendo. Recuerdo que, bueno, fui donde pensé que iba a encontrar ayuda. Imagínense, a la sede del PP. Como yo sabía que eran conservadores y que algo de creyentes tenía, pues me pasé hasta por la sede del PP a ver si me ayudaban. Bueno, pues ni contestaron, ni me ayudó nadie en el trayecto, ni nadie. Yo no sabía dónde acudir, auténticamente desesperado. Ellos detrás mía con coches como toda una operación militar contra mí. Es de verdad insólito, pero cierto. Y entonces pues yo traté de huir y ellos salieron detrás mía hasta que me dieron caza y me metieron de nuevo en el coche para volver a encerrarme y a someterme a ese supuesto exorcismo de nuevo en casa. Entonces ya después de aquello y después de que volví del psiquiátrico y todo, que ya digo que a punto estuve de quedar catatónico, pues ya mi padre, cuando ya volví, echaba los cerrojos para que ya no volviera a huir. ¿Entienden la situación? Echaba los cerrojos en la puerta para que no escapara de el tormento, ¿no? Eso, el cerrojo real, porque ahí podríamos hablar de 2 cerrojos. El cerrojo que eché cuando ya regresé del psiquiátrico, que sí fue físico, para que no volviera yo a huir y me tuvieran allí secuestrado, no ya reprendiéndome, ¿verdad? Porque hubiera faltado más, que hubieran seguido. No, ya tuvieron bastante con los 3 días y las 3 noches y a punto de dejarme catatónico. Pero sí que para que no saliera, ¿verdad? Para tenerme ahí controlado. Y luego, aparte de que, por supuesto, cuando ya me mandaron la sedación, pues se encargaron de que lo cumpliera a rajatabla. Yo me acuerdo de que me levantaban por la mañana sin que mi mente pudiera descansar, porque como estaba con los sedantes, mi cuerpo descansaba, pero mi mente no. Entonces todo el día estaba cansado y me levantaban también a media mañana para darme la dieta de comida, para que me tomara las pastillas. También incluso me llevaban también, digamos, me forzaban a seguir trabajando en el mercadillo. Bueno, un auténtico despiporre, pero que ellos lo hacían con buena intención, eso, ¿no? En ese caso. Entonces había 2 cerrojos ahí, el real y luego uno que fingió mi papá muchos años antes. Bueno, muchos no, como 6 años antes, cuando yo tenía 19, 20 años, lo del brote psicótico y este supuesto exorcismo me pasó con 25 y con 19 pues yo hacía mi vida normal, pues era un chico normal y yo tenía mis novietas, ¿verdad? Y una de esas novietas pues estuve con ella con 19 años y como no estaban de acuerdo con que yo tuviera una novieta fuera de la etnia, pues mi padre me subió para arriba ante la expectación de todos y la confrontación de todos, increíble, pero era así, y me subió para arriba y hizo como si echara el cerrojo cuando no había ni cerrojo en la puerta y me golpeó el pecho contra la puerta, todavía tiene la marca la puerta y el esternón, pues estuve varios días condolido. Entonces, todo eso por estar relacionándome con muchacha no gitana, no étnica, ¿verdad? Bueno, pues nos remontamos más en el tiempo
Y ya en la pubertad resulta que un día no bajaba a comer y todos murmuraban la misma cosa que murmuraban siempre, que es que no había visitado a mi abuelo muerto, y ya decían ellos ni muerto ni vivo, porque no quería enfrentarme con la muerte tan jovencito, con 10 años o por ahí, y entonces siempre estaban murmurando lo mismo, de que no tenía escrúpulos, de que ya me aislaban, ¿verdad? Empezaron ahí a aislarme ya en mi pubertad. Y entonces, como no bajaba a comer cuando me llamaron un día, pues subió y se deslizó por, digamos, una tapia que, como yo tenía el pestillo cerrado de mi puerta para que no me molestaran, porque no quería bajar para no oír las constantes murmuraciones y miradas inquisidoras, pues se deslizó por donde se pudo saltar por otra puerta alternativa, jugándose la vida, porque si se caía se mataba por las escaleras, arriesgó su vida, se saltó por ahí y me bajó a correazos. Me bajó a correazos, me dio correazos en las piernas y me bajó forzado a comer. Y yo delante de mis hermanas pues me temblaba la barbilla. Ahí ya estamos hablando de un intento de castración, que luego con el tiempo se trasladó en una idea de castración real cuando estuvieron persiguiéndome con aquel exorcismo, que ya pasó a ser físico, pero en primera instancia, cuando me bajó a correazos aquel día en mi pubertad, claro, yo lloré, me temblaba la barbilla allí delante de mis hermanas, y él manifestó que yo chillaba como un conejo. Ahí fue todo un intento de castración. Por menos motivos se han quedado ya hombres con su masculinidad irreparable, ¿verdad? Por actos tan crudos y tan violentos como ese, ¿verdad? Eso fue también increíble, pero cierto, y por eso quiero transmitirles estas historias para que sepan lo que hay, ¿verdad? Entonces fue un fuerte intento de castración, ¿verdad? Y luego ya después de todo, de que ya me estaban dando los sedantes y todo eso, ya a partir de los 25 años y de aquel supuesto exorcismo, y ya a punto de quedar catatónico, vengo, me tienen con sedantes, y resulta que, claro, como me tenían con tantos sedantes, que era lo que me había mandado el psiquiatra, porque el psiquiatra, como no tienen límites, claro, como no son ellos los que se lo están tomando y eres tú, a ellos qué más le da, recetarte más o menos. Y entonces me daban tal cantidad de sedantes que yo no sentía mi pene como mío a la hora de orinar. Y una vez se lo dije a mi papá, digo, es que mira lo que me pasa. Y mi papá respondió con media sonrisa. Le daba la risa, se la aguantaba, ¿verdad? Y entonces, una vez incluso mi papá expresó también algo, y esto también como análisis del discurso, que cuando yo ya estaba bajo sedación y todo esto, y verdaderamente atormentado, pues me quiso organizar de que yo comprara cuadros, lienzos, para pintar cuadros. ¿Por qué? Porque él había oído alguna vez en su vida que los traumados, como Van Gogh, como otros pintores que se caracterizaron por una vida traumática y que luego supieron plasmarlo en el lienzo y luego ganaron dinerales. Y eso era lo que perseguía mi papá. Por eso es que me animó durante un tiempo a pintar cuadros. ¿Qué dicen? De tontos tenían poco. Ahora, manipuladores, ¿verdad? Manipuladores sí, hasta el día de hoy. Y mezquinos no hay quien les gane. Entonces ya acabar con Éxodo 21:16, porque toda esta gente supuestamente que era creyente, que todavía está en la iglesia y todo eso. Dice en Éxodo 21:16, para mi papá y para todos los líderes comarcales, pastores evangélicos, entre los cuales tenía hasta familiares, mi hermano mayor incluido, mi tío, cuñados.
y estuvieron involucrados ahí en mi supuesto exorcismo, hasta al borde de dejarme catatónico, y secuestrándome en mi propia casa. Y en Éxodo 21:16 dice que el que retuviere a una persona en contra de su voluntad, la robare y la retuviere a una persona y fuera hallada en sus manos, el secuestrador tenía que morir. Y eso es Biblia, y eso es Torá. Una Torá que, por cierto, no quisieron nunca abrazar porque, claro, como hay sentencias como esta, pues tampoco les gusta mucho, ¿verdad? Porque los deja mal parados y rehusaron, por supuesto, de informarse sobre la Torá y nunca la quisieron abrazar cuando la tuvieron de mi boca, cuando se las anuncié. Bueno, pues esto era lo que quería compartirles. Son temas muy delicados, pero muy reales, que ustedes deben tener en cuenta a la hora de establecer los juicios que quieran hacer sobre las etnias, en este caso mi etnia, la gitana, también sobre el evangelismo, sobre el pentecostalismo, sobre lo religioso, sobre lo supersticioso y sobre lo que hemos tenido que pasar en mi generación, ¿verdad? Que el aislamiento de nuestras propias familias y la persecución de nuestras propias familias, cosa que ya se sabía porque la anunció el propio Mesías cuando dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿verdad? Increíble, porque ven en ti la manifestación del adversario, aun cuando tiene su misma fe, porque es que yo seguía con ellos y leía con ellos Biblia y todo, y de buenas a primeras pasas a ser su adversario, ¿verdad? Por un tipo de alucinación colectiva y ya a partir de entonces ya pues confirman el sesgo que iban teniendo de aislarte, ¿verdad? Y de escindirte del grupo, ¿verdad? Porque representas una amenaza. Bueno, pues hasta aquí. Espero que hayan tomado conciencia porque eso vale oro. Saludos, amigos, personas extraordinarias. Hasta otra.